Hola, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y sobre todo muy atractivo, porque vamos a hablar de lujo con la presidenta de la Federación Española de Lujo, que también es la presidenta de Elite Excellence, que eres de verdad, Sandra Andújar, un absoluto referente cada vez que nos queremos referir a este mundo que resulta tan atractivo, pero sobre todo tan cambiante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un mundo apasionante, pero además me gusta compartirlo contigo y, como no, en este espacio. En este lugar, que es lo primero que te quiero preguntar, porque me has traído a un céntrico hotel de Madrid. Me han dicho, ¿a qué habitación vais a grabar? Y dice, nuestra joya. Creo que tiene 500 metros esta Prácticamente, penthouse, sí. ¿no? Estamos en The Madrid Edition, ¿Sí? Y esta es la penthouse justamente Madrid, que tiene pues eso, una piscina aquí en la azotea. Tenemos ya, la siento mía. Bueno, claro, tú cuando hemos venido me dices, es una bienvenida de mi a casa. mi casa. Y he dicho, caray, menudo recibimiento. La verdad es que me parece una preciosidad porque es otra forma de disfrutar el lujo, ¿no? Que muchas veces creemos que el lujo siempre es ostentoso y siempre es muy llamativo, y aquí vemos un lujo muy relajado, ¿no? Sí. Es como un resort urbano lifestyle. ¿Y aquí qué tienes en esta habitación? ¿Qué tenemos? Porque hay planta de arriba, por lo que veo, luego lo veremos. Sí, bueno, pues aquí, por ejemplo, que es la zona de salón, con el baño, con el servicio, comedor, etcétera, pues está forrado de madera de roble. Las piezas están hechas individualmente, trabajan con lana, con lino, con materiales muy, muy nobles, y sobre todo buscando esa calma y esa paz, ¿no? Pero sí que hay elementos icónicos que buscan también hacer un guiño con la tradición, que luego, si quieres, lo veremos arriba. Creo que va a ser ya un cabecero que he cotilleado antes y he visto un cabecero que tiene una forma como... Ese cabecero refleja precisamente el portal, o sea, dentro de una de las puertas que existen de Madrid Edition, que existen 3, pues refleja o representa uno de los pórticos barrocos que tiene una de las entradas. Así que estás durmiendo con ese cabecero retroiluminado, pero que es como una pieza de arte de ese siglo XVIII, cuando se creó ese pórtico. Qué importante las luces. Por cierto, es que cuando hablamos de lujo, uno tiene la sensación de algo como más barroco. Y claro, vienes aquí, todo es blanco, lo acabas de decir, relax. El lujo también está cambiando, ¿eh? El lujo está siempre en cambio, siempre está en evolución, y además no solamente siempre evoluciona, sino que depende de para qué persona el lujo es una cosa u otra, ¿no? Porque decimos siempre que el lujo es algo extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, pero si hay un alto ejecutivo, un alto empresario que siempre está en un jet privado, para él eso no es lujo, ¿no? Pero sí que puede ser lujo para otra persona, pues algo un poco más accesible para él. Pero desde luego el lujo yo creo que es algo que nos alegra mucho el espíritu, que aporta emociones muy positivas, que busca la excelencia principalmente, y que, además de buscar mejorarse, siempre está detrás de la innovación, del desarrollo, de la creatividad. Así que tiene elementos muy bonitos y es mucho más que esa fachada que a veces nos creemos, pero que no es más que falta de información, de que quizá no hemos trasladado bien qué es lo que abarca, ¿no?, en la industria del lujo. Estamos hablando del lujo como tema económico también, ¿eh? A eso vamos a ir, porque yo creo que se mueven tantas cantidades de dinero que no sé en términos de PIB cuánto puede ser, pero realmente es un sector muy, muy importante. ¿Qué es para ti exactamente, para la presidenta de la Federación Española de Lujo? Porque ella ha dicho, bueno, depende para quién, depende de las definiciones. ¿Para ti qué es el lujo? ¿Qué aporta? ¿O qué? Porque todos más o menos nos hacemos una idea de lo que es aquello casi inalcanzable para la mayoría, ¿no? Porque, sí, el lujo está muy relacionado con la escasez. Y lo que hablas del precio, es cierto que el precio es elevado, pero quizá lo de caro o barato yo creo que es el precio que merece, ¿no? Y vamos a hacer un juego. Si quieres te cuento un cuento, ¿no? Venga, te voy a contar una historia. Vamos a hablar de una de las botellas más caras de la historia, que superan los 2 millones de euros, y es una botella de whisky Macallan, ¿no? Entonces, si yo te lo digo así, 2,5 millones de euros, me dirás, es carísimo, ¿no? Pero ¿y quién se puede gastar eso? Esa es la siguiente pregunta, pero no te quiero interrumpir. Pues esas son las preguntas que nos haríamos todos, ¿no? Pero ahora te voy a contar una historia que hay detrás de todo esto. Nos vamos a principios de 1900. Tenemos una mujer que se llama Janet, que ha heredado una destilería,
y la gestiona su marido. Ella vive una vida muy tranquila, muy alegre, de hecho les decían que eran cuarentones adolescentes de lo bien que llevaban esa vida tan relajada. Y un día, de forma sorpresiva, el marido fallece y ella se encuentra con una destilería, estamos hablando, como decía, en el año 1900 poco, en un momento donde las empresas solamente las lideraban los hombres Sí, sí. y no las mujeres, y con otro adicional, con otro condicionante, y es que estamos en plena ley seca. Es decir, que todo lo que era el canal de la exportación era algo bastante dificultoso, aunque ya estaba en Escocia y la ley seca afecta principalmente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el momento que fallece el marido, le aparecen un montón de amantes, parejas, idilios, ¿no?, que quieren comprarle la destilería, y además le dicen, los negocios los llevan los hombres, lo normal es que nos Que te vendas cases para que te lo lleve yo. ten una vida sencilla, Imagínate, mujeres. no, o véndemela, ¿no? Ten una vida sencilla, alegre, vive bien con el dinero que te vamos a dar y no te compliques la vida porque esto es una vida de hombres. Y lo dan por hecho, totalmente por hecho, ¿no? Y ella, desde el conocimiento que tenía y desde el amor que tenía también por esas tierras, ¿no?, y por Macallan, decide que no, que lo va a gestionar ella sola. Y una mujer muy inteligente, muy valiente, muy atrevida, decide asesorarse, coger asesores que le ayuden a ese camino que todavía es desconocido para ella. Entonces, volvemos a que estamos entre dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en un momento de mucha dificultad con el tema de la exportación del alcohol. Ella controla un proceso del whisky del año, estamos hablando ahora del 1926, y esa barrica, hecha en además barrica de Jerez, que no olvidemos que aquí tenemos nosotros mucho peso, se queda allí durante muchos años envejeciendo. Estoy hablando de más de 60 años de envejecimiento. Cuando esa barrica se abre, al cabo de muchísimos años, apenas queda líquido porque se ha evaporado la mayor parte del líquido, y de ahí salen solamente 12 botellas. Las 12 botellas, cada una tiene una suerte diferente, alguna cree que se destruye en un terremoto, otros creen que hay otra que se la bebe a alguien y desaparece, pero queda una botella única que además... Que esta no es para beber, es de coleccionista, ¿no? Exacto. Esto es para decir, tengo aquí pues la historia del siglo XX, casi, por lo menos de los primeros años del siglo XX. Totalmente. A través de una mujer, por cierto. Exacto, a través de una mujer. Es una historia bonita. Sí. Así que cuando sale en Sotheby's, ¿no?, además también el etiquetado está hecho por un artista muy reconocido, cuando sale en Sotheby's y en 2023 se da ese precio, pues se convierte en la botella más cara de la historia del whisky, ¿no? Pero claro, es lo que estamos diciendo, ¿es caro o es barato? Bueno, es que te has llevado parte de una historia, pero no solamente de un momento histórico en tiempo, sino de una historia asombrosa de esa mujer líder y esa mujer que rompe esquemas, y además en un momento de la ley seca y muchísimas otras cosas más, ¿no? Y sobre todo con un producto maravilloso. Oye, yo no venía a hablar de esta botella, pero ¿quién la compró? Vamos, ya con esto terminamos la historia, porque te estaba preguntando a ti, pero es que nos has contado una historia maravillosa. ¿Quién la tiene? Pues había un coleccionista. Normalmente los grandes compradores no siempre quieren aparecer, muchas veces son anónimos. Ya. Pero piensa que aparte de llevarte esa parte emocional contigo, también lo puedes ver como algo, como un objeto de inversión a futuro. Ya. Es decir, esa botella cuánto costará dentro de unos años, porque el whisky, una vez que lo embotellas, una vez que lo pones en una botella de cristal, ya no envejece para su periodo de crecimiento. Así que ese va a ser el whisky que va a tener el mismo sabor ahora o dentro de unos años. Así que míralo como un objeto de inversión incluso. ¿Y a ti cómo te da por meterte en este mundo? ¿O de qué manera te has ido introduciendo en este mundo? ¿O tú ya naciste así lujosa? Ya naciste tú puro glamour. Yo creo que además, esto me hace mucha gracia porque la gente piensa que yo solamente aterrizo o patino por el mundo del lujo y además es lo único que me fascina. Y sí me fascina, sí me encanta. Pero cuando la gente ve que yo hago skate con mi hijo, que tocó la guitarra eléctrica, que ahora vengo desde hace poquito de estar en un retiro en medio de la naturaleza, que me ha encantado, uno de los viajes que más recuerdo es haberme ido a África con los Masái, pero durmiendo en tienda de campañas, no en hoteles ni en resorts. Y yo creo que ese contraste, ¿no?, a mí me parece maravilloso, porque todavía eres más conocedor de lo que estás disfrutando, pero no puedes vivir una cosa sin vivir la otra, ¿no? Y en mi caso, mi trayectoria profesional, yo vengo justamente del mass media, es decir, de los medios de comunicación masivos. Yo estudio ciencias de la comunicación, quería ser periodista, en mitad del camino dije, no, voy a ser comunicadora audiovisual, y cuando acabé la carrera me di cuenta que lo mío era el marketing, así que me especialicé luego en marketing y luego en marketing digital, y
trabajo en medios de comunicación y entre ellos el Grupo Planeta, que en ese momento gestionaba muchísimos medios de radio, televisión, cine, internet, prensa, etcétera. Y me parece aquello que es como hacer un máster prácticamente. Así que yo conozco las marcas y las empresas desde la parte justamente de más market, ¿no? Más masiva. Y poco a poco decido que no quiero ser, veo que tengo un techo de cristal que no voy a extender y no voy a poder prosperar más, y decido que aquello de ¿quieres ser cabeza de ratón o cola de león? Y yo dije, pues tengo que hacer un cambio, y dirigí una revista mucho más pequeña, una revista de negocios, donde los anunciantes y las empresas interesadas eran marcas de lujo. Así que con el tiempo y con un poco de valentía, o bastante, decido dejar el canal empresa y ser una persona asalariada, digamos, a emprender. Y ahí creo mi agencia de eventos y de marketing, y al cabo de unos años, te estoy hablando casi de 10 años, ya creo con un socio, con otra persona, creo Elite Excellence, la Federación Española del Lujo, atrayendo esas firmas con las que yo ya estaba trabajando y que estaba totalmente comprometida con ellas. ¿Cuántas firmas atraes? ¿Cuántas firmas de lujo hay en la Federación? Muchísimas, ¿no? Yo creo que estamos en 135, 136 aproximadamente, sí, más de un centenar. Y ahí tienes, ¿qué? Danos así una pinceladita para que nos hagamos una Como idea. cada una tiene condicionantes de lo que se puede decir o no, os digo, miradlo si queréis en la web, pero sí que os digo que llevamos pues tanto moda, joyería, gastronomía, jets privados, inmobiliaria, banca, etcétera. Es decir, al final el lujo puede ser multisectorial, puede abarcar a diferentes sectores, y lo que sí que cada uno pues tiene su idiosincrasia, ¿no? ¿Y en cuál te mueves tú que dices, Dios mío, yo aquí me pierdo? O sea, con esta parte del lujo, ¿dónde se encapricha Sandra? Porque también el lujo es darte estos caprichos también, claro. A mí, en cuanto a mi trabajo, me encanta cambiar la gorra. Me encanta estar hablando en un momento determinado sobre jets y entender cuál es el tipo de cliente que coge estos jets, y me encanta luego estar hablando del mundo de la cosmética o el mundo de la gastronomía, y vivir experiencias, sobre todo las que te aportan el lujo, que suelen ser pues muy exclusivas, cada vez más cerraditas en cuanto a número de personas, más herméticas. Estábamos hablando ahora de esta firma, ¿no? Pues tiene un speakeasy escondido dentro de una sastrería. Entonces, hace una semana y media llevé a un grupo de directivas, de mujeres directivas, que también les fue muy bien salir de su trabajo y de su día a día, y las esperé dentro de la sastrería, y ellas veían que era una sastrería de hombres, y ellas pues, decían, no entendemos muy bien qué hacemos aquí, pensamos que venimos a hacer otra cosa, vamos a hacer una cata de pie, y en ese momento cogimos un vaso de whisky, y al moverlo se abre uno de los probadores, uno de los espejos, y de repente has entrado en un speakeasy para 10 personas solamente, y estás en una coctelería clandestina donde te están esperando a ti, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias me parecen preciosas, pero te puedo explicar aquí en tema de licor, pero te puedo hablar de la gastronomía también, o esto, ¿no? Sí, de la gastronomía, por ejemplo, que es que además es moda, total. Claro, y sobre todo en España. En España lo que mejor nos funciona precisamente es hoteles y gastronomía, ¿no? La parte de lo que mejor sabemos hacer, que es el buen vivir, es parte del buen vivir, el viajar y el comer muy bien. Y en gastronomía también hay muchas sorpresas. Hablabas de experiencias, y si yo le pregunto a Sandra Andújar, una experiencia que tú la hayas vivido dentro de tu profesión, en tu día a día, que hayas tenido que conocer, que te hayas quedado ahí clavada y digas, ¿y por qué no me quedo yo en este momento a vivir el resto de mi vida? Yo creo que, no sé si es que tengo mucha capacidad de sorpresa, o es que es un sector que siempre busca sorprenderte, ¿no? Entonces me sucede muy a menudo, la verdad. Me sucede muy a menudo que me quedo como muy observante, como si fuera una niña que nunca ha visto algo igual, ¿no? Y podría cansarme, pero no lo hago, ¿no? Porque creo que es parte de lo que sabe hacer el lujo, que es innovar. Pero sí, tengo un gran amigo además, que es Estrella Michelin, un chef estrella Michelin, que un día me lleva a un club que él ha creado, y cuando me cita es pues en una calle que no es nada concéntrica, no es nada, bueno, una calle muy singular, sin más. Bajas unas escaleras y de repente te encuentras que estás en Japón. Yo no entendía qué estaba sucediendo allí, ¿no? Ese espacio se llama K-U-U, creo que no aparece todavía en internet ni nada, pero quizá dentro de un tiempo lo haga, y tiene dentro una cascada de agua que está conectada con inteligencia artificial a un bosque de Japón, así que si en ese momento en Japón está lloviendo, allí se oye, y si en ese momento en Japón están sonando, pues están piando los pajaritos, allí también se oye, ¿no?
y luego con un premio Grammy tiene todas las paredes con altavoces escondidos, no recuerdo ya la cantidad de altavoces que tenía, de tal forma que tú estás cenando y el sonido que tienes es que has salido de la zona de un auditorio, pero si te mueves al salón sientes que estás precisamente en el auditorio. Así que 2 niveles de sonido diferenciados, ¿no? Y te podría contar cosas maravillosas, pues eso, mesas con árboles centenarios que ya no los iban a usar, ¿no? O que lo que estaban retirando de unas zonas y cómo los han recuperado, paredes todavía con musgo natural, piedras maravillosas. Bueno, estás en Japón realmente. Qué increíble. Y acabas de decir también una cosa, porque te sigo de verdad con mucho detalle de la conversación. Yo lo estoy descubriendo, ¿eh? O sea que tampoco he tenido estas experiencias tan sofisticadas, pero decías, en este caso yo creo que no se anuncia. Es que el lujo no se anuncia, ¿no? Porque, o sea, tiene que ser tan exclusivo que quien va, no sé cómo se entera, pero sabe que ahí hay lujo y que por lo tanto se queda ahí, muy cerrado. Es una pregunta muy interesante la que haces porque según cómo se mire, sí y no, ¿no? Tenemos firmas, por ejemplo, como Bottega Veneta, ahora para cambiar de sector nos vamos a la moda, que precisamente lo que ha hecho es retirarse de las redes sociales y no entrar en ese mundo de ruido y de buscar a ver quién capta más la atención, ¿no? Si quieres eso, y lo hace muy bien también, sería un Loewe, por ejemplo, o un Marc Jacobs, ¿no? Que serían los líderes, ¿no? Que saben manejar muy bien toda la comunicación online. Pero en cambio en Bottega Veneta decidió ser más misterioso. Si no vas a ganar esa guerra, no solamente no te retires, sino posiciónate justo en lo contrario, hazlo de forma intencionada, sé misterioso, haz que vengan a ti y no vayas tú, ¿no? a ellos. Entonces, depende de qué firmas, lo manejan de una forma u otra. Y también hay muchos tipos de lujo. Hay un lujo muy ostentoso y hay lujo muy silencioso, que le llaman, ¿no? Sí, como lo que estamos viendo, y como ahora, según te escuchaba, también los escaparates. La transformación de los escaparates es el nihilismo total, hablando de moda. O sea, es que vamos a una tendencia donde el lujo está como camuflado. Tú no sé si lo percibes, es como lo vas a sentir, son sensaciones. Tú has hablado de experiencias. Es algo que no te recarga, pero que lo que te da es un confort y algo más. Algo más. Estabas contando lo de las experiencias. Más? Exacto, ¿qué es ese más que te da? Y antes hablabas de cifra, ¿no? Entonces las cifras, estamos en torno a que lujo mueve, la industria del lujo mueve 1,5 billones, es una barbaridad, ¿no? Entonces no hay que verlo solamente como algo comercial, sino que hay que verlo como algo que mueve la economía, que también es algo social y también es algo cultural, que está muy arraigado, como decíamos, a muchos elementos tradicionales que luego si quieres comentamos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en los últimos años lo que más está creciendo, digamos que en el lujo tenemos los productos y tenemos las experiencias, ¿no? Los bienes y servicios por separado. Pues precisamente lo que está creciendo es justamente las experiencias. Queremos conectar con esos momentos que nos hacen sentirnos únicos o que nos hacen salir en algunos casos del mundanal ruido, ¿no? Depende de lo que esté buscando cada uno, pero sí que hay una tendencia hacia ese lujo silencioso, tanto en experiencias. Leía hace poquito que estaban creando un hotel cápsula en el desierto de Granada, tengo que indagar más, pero entendía perfectamente qué es lo que se está buscando allí, ¿no? El desconectar para reconectar, ¿no? Bueno, lo que hay en Emiratos, en Dubái, estos hoteles que están en mitad del desierto, que son 7 estrellas, y esos sí que son espectaculares, espectaculares. Ese sería el lujo más ostentoso. Y el lujo europeo más... Pero por dentro es así, lo que pasa es que lo tienes todo, o sea, hasta abres, y como aquí, pues para ti privado, una piscina climatizada. Absolutamente. Es que la privacidad es maravilloso, y detrás de la piscina está el río, y todo es un espectáculo. Hablábamos de lo que genera en términos económicos. ¿Cómo estamos en España posicionados? Pues lo que comentábamos antes, en España somos el gran referente del turismo, es decir, España en nada estaremos estamos ya, no sé si era la segunda o la tercera posición de los países más deseables, ¿no? Con más deseo de ser visitados por los turistas. Es algo que también tenemos que cuidar mucho, si queremos recibir un tipo de turista en masa o si queremos recibir un tipo de turista más selecto, con un ticket medio más alto y que sean un poquito menos, ¿no? Pero desde luego en turismo somos muy, muy fuertes. ¿Y otro tipo de sectores que digas genera
una riqueza importante y somos referencia. Lo estábamos diciendo en turismo, hoteles y gastronomía. ¿Te refieres a eso? Sí, principalmente. Es verdad que somos muy buenos también artesanos, somos grandes proveedores y sobre todo en tema de marroquinería también, ¿no? Para grandes firmas. Y creo que hay que apoyar todos los sectores. Yo en cada entrevista intento ir siempre con marcas españolas. Hoy vengo con Sí, una sí, de ellas. sí, sí, siempre. Estábamos hablando en términos económicos y te quería comentar, en las crisis el lujo resiste y hemos pasado, llevamos crisis económicas muy grandes desde el 2008, imagínate, pero sin embargo hemos visto crecer el lujo. Eso es algo como si fuera un corcho que siempre está ahí a flote. Quiere decirse que los ricos nunca sufren. Bueno, la verdad es que el lujo ya no es o sea, el consumidor de lujo no es 100% rico, hay mucho lujo aspiracional, ¿no? Entonces, lo que sucede en las crisis es que ciertamente el lujo también sufre, pero tiene una caída y un tiempo mucho más corto, ¿no? Se recupera de forma mucho más rápida, es mucho más resiliente y lo que más nos ha sorprendido hasta la fecha es que además se fortalece, que es algo como asombroso, ¿no? Ahora estamos en otro momento histórico también para el lujo porque hay una desaceleración. Siempre nos quedamos con la duda de cuánto va a durar, ¿no? Cuánto va a perdurar esta etapa, porque éramos muy dependientes precisamente del consumidor chino y al haber un parón por esa parte, bueno, pues estamos buscando ahora otros mercados como Japón, también algunos lugares de Europa y sobre todo aquí en España traemos mucho a América y Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Venezuela, México, Colombia, Argentina. Es el público que está llegando, sobre todo principalmente a Madrid, ¿no? Y a invertir, de hecho. Por último, ¿cómo va a ser el futuro? Porque, claro, estábamos acostumbrados, como te decía, a ese lujo incluso cargante, y cuando ves esto tan minimalista, pues, bueno, me surge la pregunta de, ¿se sospecha por dónde vamos a ir? ¿O esto es un movimiento pendular que probablemente lleguemos a un punto intermedio donde el lujo también quiera ser más ostentoso otra vez? Bueno, yo creo que el lujo también es un juego, ¿no? Entonces sería aburrido que siempre nos quedáramos en una tendencia de lujo estancados, ¿no? Sí que es cierto que estábamos en un tiempo donde el lujo estaba siendo muy vistoso y ahora estamos en un lujo mucho más sostenible y mucho más silencioso, como comentábamos, ¿no? Y un lujo que evoluciona siempre. Te voy a poner un ejemplo hablando de marcas españolas. Lladró tú dices, pues son figuritas, ¿no? Lladró está haciendo ahora grandes colaboraciones con artistas internacionales y, por ejemplo, pues estas joyas que son minimalistas también son de Lladró, ¿no? Quiero decir que el lujo puede hacer algo clásico, puede hacer algo muy moderno, algo muy vinculado al arte y luego puede crear colecciones cápsula que sean totalmente sorprendentes y cosas muy, muy mínimas, ¿no? Y estábamos hablando de cómo va a ser ese lujo del futuro, ¿no? Porque yo te decía, es que claro, venimos de un lujo tan recargado muchas veces a esto que lo veo tan minimalista, tan poca cosa que dices, y estas maderas, no sé, ¿dónde está el lujo? Probablemente yo pienso, será un movimiento pendular, ¿a dónde vamos? Igual hay que volver a un poquito de ostentación para que se vea que esto es lujo, porque si no, te tienes que meter mucho en la experiencia para que te des cuenta, quiero decir. Sí, veníamos de un lujo bastante ostentoso, también es verdad que depende de qué países se vive de una forma u otra, en mercados más maduros, que están un poquito más de vuelta, pues se tiende más a ese lujo, digamos, más silencioso, ¿no? Nos vamos a firmas como Zegna, Brunello Cucinelli, Loro Piana, etcétera, ¿no? Que son firmas que no llevan logos y lo tienes que identificar por la gran calidad, ¿no? De los materiales, que, pues eso, desde lanas como, bueno, hay un tipo de lana merino que se llama el regalo de los reyes, porque era algo típico de la corte española que regalaba cada vez que visitaba a otros reinados. Entonces, actualmente este tipo de lana se encuentra en Nueva Zelanda y en Australia, pero el nombre viene precisamente por la corte española, ¿no? Otros materiales como la vicuña, la cachemira, ¿no? Entonces, ese lujo silencioso en productos lo podemos ver, por ejemplo, en esas firmas, ¿no? Como decía, en otros países el lujo se vive con otra tendencia un poquito más ostentosa. También creo que el consumo de lujo, como decía, está muy vinculado a emociones, a hacerte sentir muy bien y también es parte de un juego, ¿no? Y lo que estábamos diciendo también antes, ¿no? Los elementos tradicionales, el volver a las tradiciones, el buscar la artesanía, eso es
algo muy importante, pero no olvidemos que estamos en una era de alta tecnología, así que ¿cómo será el lujo? Pues tendremos que estar casados con la inteligencia artificial, que además, como será muy predictiva, o es ya muy predictiva y cada vez lo va a ser más, creo que nos va a ayudar mucho a identificar cuáles son las necesidades del cliente y sobre todo a enriquecer sus experiencias y luego a poderlo fidelizar. Así que, y muy sostenible también. Muy sostenible, Muy sostenible. cada vez más. Yo creo cada que vez esto más. es una preocupación muy general, ¿no? Para utilizar materiales yo creo que, adecuados. Que de las pioneras que hubo en materia sostenible fue Stella McCartney, la hija del cantante de los Beatles, y ella de hecho fabrica bolsos que no son de cuero, sino que son de raíces de setas o de restos de pieles de manzana. Y no te lo puedes creer, si vais un día a una tienda de Stella McCartney, tocad los productos, tocad las pieles, el cuero, y eso no existe, ¿no? Pero esto, al ser tan escaso, será extraordinariamente caro, justamente por eso. O sea, que también la sostenibilidad a ese nivel debe de ser más exclusiva todavía. La sostenibilidad en general es más cara, pero no tiene por qué serlo justamente en esta marca, ¿no? Y también tenemos que ver como consumidores, ¿no? Tenemos que ver qué queremos, porque muchas veces exigimos sostenibilidad y exigimos que haya unas cadenas de valores, etcétera, que no estamos dispuestos a pagar, ¿no? Ya no hablo solamente de lujo, hablo en general. Entonces, hasta que eso sea casi un commodity, ¿no? El hacer las cosas lo mejor posible, pues siempre va a tener un precio un poquito más elevado. Bueno, pues nos has dado muchísimas recetas para el futuro sobre todo y para aprender a disfrutar, porque me has dicho, el lujo no solo es de ricos, así es que vamos a encontrar una oportunidad, todo el mundo, para poderlo disfrutar, aunque sea a pequeña escala, pero vamos a darnos, bueno, un pequeño lujo. Te pongo un tip. Yo voy a pensar en Te pongo un tip sin salir de aquí. Sí. Una cosa que a mí me encantaba hacer con mi hijo era, reservaba en el restaurante de arriba, que se llama Oroya, a mí me encanta la comida peruana y es peruana fusión, y tanto reserves dentro como fuera, es un disfrute absoluto para los sentidos. Y lo que hacía es que venía una hora antes porque abajo tienen un billar. Así que nos pedíamos él un refresco y una copita de vino, jugábamos los dos al billar durante una horita y cuando ya sabíamos que estaba a la mesa subíamos en ascensor y comíamos divinamente y como ves tampoco es tan elevado el precio, ¿no? De la experiencia de 2 horas. O sea, que también es de enfoque, de saber decir, voy a darme tiempo y sobre todo disposición a disfrutar. Exacto. El lujo también es eso, ¿no? Pequeñas cosas, disfrutarlas. Desde bueno, luego. pues muy buenas recetas. Gracias, Sandra, por este rato tan bonito que hemos compartido. Muchísimas gracias. A ti.